¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton. Quizás hayas escuchado la frase que dice, a toda acción hay una reacción. Y realmente así entendemos la tercera ley de Newton. Digamos que no está mal para poder recordarla fácilmente, pero debemos de tomar en cuenta de que esta realmente, así como está escrita, no es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido contrario al primero. Es decir, esta frase que tenemos aquí la podemos utilizar. A toda acción hay una reacción, pero tenemos que estar conscientes de que esa acción es una fuerza y la reacción es otra fuerza, pero que se ejerce sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo, tenemos la mano, ¿ok? Y yo voy a ejercer una fuerza entre este dedo y este dedo, así, ¿ok? Si los dedos se mueven, si los dedos se pueden deformar, ¿ok? Es porque este ejerce una fuerza sobre este y este ejerce una fuerza sobre este. Y esa fuerza debe ser igual, ¿ok? Con la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Bien, vamos a hablar sobre algunos ejemplos respecto a la tercera ley de Newton. Vamos a comenzar con el primero, que es el caso del martillo y el clavo. Cuando el martillo aplica una fuerza sobre el clavo por supuesto que se mete más al suelo, pero el martillo se detiene por el clavo. ¿Okay? Entonces, esta sería la acción y esta sería también la reacción. La fuerza que aplique el martillo sobre el clavo la estamos poniendo aquí con azul. Fuerza sobre el clavo por el martillo. La primera letra es sobre cuál cuerpo es y la segunda letra es por cuál cuerpo es. Acá en este caso ahora tenemos la misma fuerza pero en sentido opuesto al primero. La fuerza es sobre el martillo por el clavo que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces parece extraño, ¿no? Si el clavo se incrusta debido al martillo, podríamos pensar que es porque esta fuerza quizás sea mayor a esta, pero la tercera ley de Newton lo que nos dice es que estas dos fuerzas deben de ser exactamente iguales. Un ejemplo más. La pregunta dice, ¿cuál es la fuerza que hace que un coche se mueva? Tenemos el coche y tenemos el suelo, son dos cuerpos. Entonces solamente puede haber dos fuerzas. Las fuerzas, según la tercera ley de Newton, que nos dice que toda acción hay una reacción básicamente sobre cuerpos diferentes, nos indica que siempre debe de haber un número de fuerzas pares en un sistema, porque debe de haber una reacción y debe de haber una reacción. Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que el coche se mueva? No es ninguna fuerza interna, no es la fuerza del motor, no es el viento, debe ser algo que esté interactuando con el coche, que en este caso es justamente el suelo. Entonces, básicamente lo que hace el coche es empujar el suelo hacia atrás, aplicar una fuerza hacia atrás. Y por tercera ley de Newton debe de haber una fuerza en sentido opuesto, que es la fuerza sobre el coche por el suelo. Entonces es la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿cuál es la fuerza responsable de que hace que un coche se mueva? Es la fuerza de fricción. No importa si el coche fuera un coche deportivo, digamos, el más potente del mundo, si está situado sobre una superficie totalmente lisa, digamos, no sé, un lago totalmente congelado, entonces el coche no se movería, sin importar cuál fuera su potencia. Veamos qué sucede ahora cuando tenemos un rifle y una bala. Cuando se dispara la bala se mueve hacia la derecha a una velocidad muy alta. Pero existe algo que se le llama velocidad de retroceso, que es lo que también se le conoce comúnmente como coletazo, que es cuando el rifle se mueve hacia la izquierda. Entonces, según la tercera ley de Newton, la fuerza que se aplica sobre la bala, FBR, debe ser de la misma magnitud que la fuerza que se aplica sobre el rifle, pero en sentido opuesto. Por eso tenemos aquí este negativo. Entonces tú puedes decir, si las fuerzas son iguales, ¿por qué la bala se mueve tan rápido? Y eso se debe justamente a la segunda ley de Newton y al hecho de que las fuerzas se están aplicando sobre masas diferentes, muy diferentes en este caso. Entonces veamos, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como estamos hablando de la fuerza sobre el rifle, tenemos que tomar en cuenta la masa del rifle, la cual es muy grande comparada con la masa de la bala. Y la aceleración del rifle debe de ser pequeñita. ¿Por qué? Porque la aceleración de la bala debe de ser muy grande. Entonces tenemos aquí algo muy grande
por algo muy pequeño es lo mismo que algo muy grande por algo muy pequeño. Ten en cuenta además que la aceleración del rifle es negativo porque la aceleración es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces, negativo por negativo nos va a dar aquí positivo. Y por lo tanto, los dos son iguales. Vamos a arrancar con otra pregunta. Dice, ¿cuáles fuerzas están presentes en el siguiente sistema? Nuestro sistema consta de una persona y el suelo. Muy bien. Te voy a dar una pista. Son 5 fuerzas. Pausa el video y piensa en qué fuerzas son las que están presentes en este sistema. Muy bien. Quizás hayas notado esta, que no la estoy dibujando precisamente sobre el cuerpo. La estoy dibujando hacia acá porque me va a estorbar en el dibujo. Pero la primera que te debe haber llegado a la mente es la fuerza gravitatoria, la cual también la entendemos como el peso. Muy bien. Sin embargo, hay otras 4 fuerzas. Veamos, primero que nada la persona si está caminando es porque se está moviendo hacia la derecha. Eso quiere decir que hay una fuerza que va hacia la derecha, que es la fuerza PSX, fuerza sobre la persona por el suelo. Le estoy poniendo aquí una X porque quiero enfatizar que es una fuerza horizontal. Entonces esa es la fuerza sobre la persona que es la que hace que finalmente pueda avanzar. Pero esa fuerza es la reacción a otra fuerza, a la fuerza sobre el suelo por la persona. También le pongo aquí una X. Y esta fuerza sobre el suelo por la persona básicamente la conocemos como fuerza de fricción. La razón por la cual podemos caminar, la misma razón por la cual el carro puede avanzar, es porque tenemos una cierta fricción con el suelo. Si no hubiera fricción, entonces no podemos caminar. Nos hacen falta todavía otras 2 fuerzas. Una fuerza que va hacia abajo. Quiero que te imagines que el suelo por un momento eres tú, ¿ok? Y que una persona está caminando sobre ti. Por supuesto que vas a sentir una fuerza. Y esa fuerza que tú sientas va a ir hacia abajo, ¿ok? Pero a esa acción hay una reacción. El suelo, ¿ok? Está aplicando una fuerza que va hacia arriba. Por eso le ponemos aquí una Y. Y esa fuerza la conocemos como fuerza normal. La fuerza normal la vamos a ver en el siguiente video. Pero por el momento te puedo adelantar que no quiere decir que sea una fuerza común, sino que es una fuerza perpendicular. En matemáticas decimos que algo es normal si es perpendicular. Entonces, en este caso, la fuerza es perpendicular al suelo. Si el suelo estuviera un poquito inclinado, digamos así, entonces la fuerza tendría que apuntar hacia acá, ¿ok? Es decir, hay un ángulo de 90 grados entre la fuerza y la superficie. Y finalmente tenemos la fuerza SPY o SPY, que básicamente es la presión, es la fuerza que está ejerciendo la persona sobre el suelo, esta que está aquí. Son 5 fuerzas. Pero yo te había dicho que en todo sistema deben de haber un total de fuerzas pares. O sea que no puede ser que sean 5. ¿Por qué? Realmente aquí nada más veo 5, pero eso quiere decir que hay otra fuerza por ahí que no estoy reconociendo. Vamos a ver cuál es esa fuerza. Muy bien, entonces, ¿cuál es la contraparte de la fuerza gravitatoria? Tenemos que quitar las 4 fuerzas que teníamos anteriormente porque nos están estorbando para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y para quitarlas, tenemos que imaginarnos que la persona está cayendo a la tierra. No hay ninguna otra fuerza sobre la persona más que la fuerza gravitatoria. Entonces tenemos 2 cuerpos, la persona y la tierra misma. Entonces esta fuerza gravitatoria bien la podemos entender como FPT, fuerza sobre la persona por la tierra. Y por tercera ley de Newton debe de haber una fuerza con la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido contrario, que es FTP, que es la fuerza sobre la tierra por la persona. Estas 2 fuerzas tienen la misma magnitud. Una persona que está cayendo está jalando a la tierra con la misma fuerza que con la que la tierra lo jala a él. Esa es la frase. Entonces, cuando la persona está cayendo, realmente la tierra también se está levantando, ¿no? Pero realmente, sabemos que no es así. La tierra realmente no se va a levantar. Pero eso es por la diferencia de masas, porque las masas son diferentes, ¿ok? Es algo que ya hemos visto anteriormente
Estas dos fuerzas son iguales, pero con sentido opuesto. Pero la masa de la Tierra es gigantesca comparada con la masa de la persona, y por lo tanto la aceleración de la Tierra debe de ser minúscula, ínfima, prácticamente cero. Entonces es verdad, cuando una persona cae, la Tierra se está levantando, pero realmente el hecho de que la Tierra se levante es tan pequeño que ni siquiera lo podríamos medir. Muy bien, chicos, eso es todo. Sean buenos.